Buenas tardes a todos y bienvenidos al Candil. Gracias por acompañarnos. Hoy presentamos Desenredando tu ser, de la autora Leslie Cortés. La presentación de hoy va a estar a cargo de Silvia Obregón. Les pedimos por favor poner sus teléfonos en silencio y recuerden que el libro lo pueden conseguir aquí mismo en la librería del Candil. Disfruten la presentación. Muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes esta mañana y sobre todo en compañía de Leslie Cortés, nuestra escritora. Nos reunimos hoy en compañía del nacimiento de una obra que no surge deprisa ni desde el deber, sino desde un proceso profundo de mucha honestidad y alineado a nuestro interior. Leslie Cortés es una mujer de múltiples roles y trayectorias. Es empresaria, es autora, coach de vida, conferenciante, comunicadora, etcétera, etcétera. Pero más allá de todos estos títulos, que ella misma reconoce que no está anclada en ninguno de ellos porque todos se desarrollan muy bien. Su caminar profesional y personal ha estado marcado de una búsqueda constante de coherencia, de propósito y sobre todo de paz. Por decisiones conscientes, por procesos de transformación y por el deseo genuino de servir, porque servir es vivir, desde lo que ella es y no solo desde lo que sabe y de lo que hace. Y desde ese lugar nace su segundo libro, Desenredando tu ser, una obra que invita a mirarnos de verdad, a reconciliarnos con nuestra historia y a liderar nuestra vida desde la esencia. Leslie, quiero comenzar este diálogo contigo para beneficio de nuestros lectores invitados, como desde el origen. ¿Cuándo sentiste por primera vez esa necesidad de escribir? ¿Y cómo te diste cuenta que la escritura también era una forma de servicio, que es lo que nos motiva, y de transformación para ti? Gracias, Silvia. Primero que todo, ¿verdad? Agradecida, ¿verdad?, de que estés esta tarde aquí en este espacio para poder compartirle a todas las personas que nos ven de la audiencia del Candil, de aquí de Ponce, y a los que se dieron cita en esta tarde. Pues siempre he sido una mujer curiosa. Me gusta aprender, soy muy autodidacta y siempre he tenido curiosidad por saber qué hay más allá de bambalinas, ¿verdad?, de las estructuras. Así que desde hace alrededor de como 18 años desarrollé esa pasión por la lectura. Es ahí donde comencé un proceso de búsqueda, de autoconocimiento, a través de otros autores, a través de otros libros que me impactaron de manera extraordinaria, porque a nivel personal no tenía modelos a seguir. Pero con estos autores, que muchos de ellos ya no están ni en este plano, tuve el privilegio de conocerlos, comencé esos procesos de búsqueda interna, de autoconocimiento, inclusive de mejorar hasta mi salud. Y es ahí donde hago la reflexión de que mucho nosotros podemos, ¿verdad?, impartir en la vida de alguien, impactar a una persona a través de nuestras letras. Yo creo que todas nuestras historias tienen propósito de ser contadas para ser herramientas, y es por eso que digo, algún día me gustaría tener un libro donde pudiera ser también de herramienta para alguien más. Pues sí, y eso se dio. Ya tienes un primer libro titulado De la enfermedad a la salud. ¿Cómo describirías ese primer proceso creativo y personal en ese libro? Pues ese libro de la enfermedad a la salud, mi primer bebé, nace precisamente de un proceso que estaba viviendo, donde estaba con hipertensión, problemas metabólicos, inflamación, y a través de esa búsqueda de literatura, de otras personas que me inspiraron, descubrí una nueva forma de nosotros poder alimentarnos y de revertir estas enfermedades, y fui testimonio de que eso fue posible. Entonces ahí dije, espérate, esta experiencia de vida lo tengo que compartirla, porque lo que yo estaba viviendo, optimizar la salud, ¿verdad?, es una de las coronas más sagradas que todos portamos, la salud.
salud es algo que yo tengo que dejarle saber a otros. Y dije, llegó el momento de materializar ese anhelo de poder escribir para poder impactar la vida de alguien más. Y es de ahí de donde nace de la enfermedad a la salud. Gran libro, ya lo leí y me encanta. Y siento que todo el que tenga la oportunidad de leerlo está disponible siempre. Gracias. Bueno, entonces siente que ese primer libro fue de alguna manera el camino que te condujo a escribir Desenredando tu Ser. Totalmente, porque en ese libro tuve el privilegio de poder conocer personas extraordinarias, jamás imaginé el alcance, ¿verdad? Personas que fueron impactadas, que se me acercaban, que me escribían, y algunas que al día de hoy sigo conservando como amistad, de esas personas que se vuelven familias de la vida, ¿verdad? Y definitivamente fue ahí donde nace, ¿verdad? Esa dirección a decir, ¿qué más yo puedo ofrecer? En esos encuentros que tenía con mis clientes, muchos de ellos me hablaban de situaciones personales, como lo que es la falta de límites saludables, como lo que es la autoexigencia. Había varios temas que se tocaban y siempre los aconsejaba. Y ellos me decían, ay, tú eres como mi coach. Yo creo que siempre fingí de coach porque hacía las preguntas correctas y de mentora porque le podía dar mis experiencias de vida. Y dije, ¿de qué otra manera yo podría llegar a más personas? No solamente a los primarios y a estos clientes que se me acercan, porque me di cuenta que esas historias eran importantes, que eran liberadoras para algunos. Y yo dije, bueno, yo creo que llegó el momento de escribir otro libro. Y de ahí nace el deseo de Desenredando tu Ser. Siguiendo esa misma línea, entonces, ¿en qué momento te das cuenta que ese segundo libro nace desde un lugar más interno y profundo? Ese libro nace desde un lugar más interno y profundo en el momento en que tengo que exponer algunas vulnerabilidades, ¿verdad? A veces hablar de otros o hablar de temas generales es muy fácil, pero cuando tenemos que hablar de nuestras propias heridas, de nuestros propios dolores y de cómo estos fueron superados para que pueda impactar positivamente la vida de otra persona, es ahí donde el tema se vuelve más íntimo, más personal. Y es ahí donde digo, espérate, esto es importante, esto es necesario, tenemos que alzar la voz. Y nuestras experiencias son definitivamente dolores que para otros pueden ser medicina. Y este título, Desenredando tu Ser, es muy potente. ¿Qué significa para ti desenredar el ser del ser humano? Desenredar tu ser es comenzar a vivir una vida más coherente. La plenitud se alcanza cuando lo que pensamos, hacemos y decimos está en sincronía, ¿verdad? Esa es una frase de Mahatma Gandhi que valoro muchísimo. Y cuando somos coherentes es cuando realmente nos desenredamos, porque no hay una pelea interna. Lo que digo va alineado con lo que soy, lo que hago va alineado con lo que soy. Y es ahí cuando nos desenredamos, porque de lo contrario vivimos enredados y es muy doloroso. Bueno, ahora quiero hacerte algunas preguntas más dirigidas al contenido del libro, porque sabes que lo estoy leyendo, estoy encantado. Gracias. Y entonces ya tengo preguntas que entiendo que a los lectores les puede interesar para cuando lo tengan en su mano. Claro. En el libro hablas de heridas no miradas. ¿Cómo definirías ese concepto y por qué da tanta importancia a atrevernos a mirarlas? Las heridas no miradas son básicamente ese dolor, esos dolores que hemos cargado por generaciones, desde que somos niños, en nuestra crianza, en nuestra juventud, ¿verdad? Que no nos hemos hecho conscientes y no nos preguntamos por qué soy una persona colérica, por qué reacciono de esta manera, por qué tengo tan poca paciencia, por qué me autosaboteo constantemente. Y es precisamente cuando vamos a la raíz de que estamos cargando heridas no miradas, de que estamos cargando dolores que se han creado en esas etapas de nuestra vida, que al hacerlas conscientes y poder trabajarlas nos liberamos de ellas. Entonces quiere decir que entiendes que existen patrones familiares, emocionales o sociales que normalizamos sin cuestionarnos. Totalmente, porque si hablamos de las heridas no miradas, ¿verdad?, que estábamos mencionando, y hablamos de patrones generacionales, te puedo decir por testimonio que yo viví lo que era el patrón de violencia doméstica en mi crianza, en mi hogar. Fue una herida no mirada, ¿verdad? Porque para mí era algo normal. Así que, ¿qué pasó en mi juventud? Mi
mis primeros, ¿verdad? Más años maduros, repetí la historia porque no estaba consciente de lo que estaba viviendo, porque para mí era algo completamente aceptable, era algo, un comportamiento completamente normal. Ese era el vocabulario del amor que yo conocía. Si vamos al trasfondo familiar, podemos ver que en generaciones anteriores eso también sucedía. Así que ahí podemos ver que de generación en generación eso se siguió repitiendo y yo fui parte de ese círculo. No fue hasta que hice conciencia de eso donde decido comenzar a vivir diferente, a pensar diferente, y para eso tuve que accionar diferente. Y lo que sí estoy segura es que las próximas generaciones, ¿verdad? No necesariamente van a repetir ese patrón porque ya vienen de un estado más maduro de conciencia de las personas que tuvieron en su crianza. Pero sí, repetimos patrones de maltrato, repetimos patrones de, a veces hasta la manera en que nos hablan, de abuso, ¿verdad? Verbal. Nos sometemos a eso porque es lo que conocemos y pensamos que es normal, hasta que nos cansamos, hasta que decimos, es lo que pasa aquí, que yo no me siento bien cuando me hablan de esta manera ya. ¿Por qué? En tu experiencia, ¿cómo describirías la autoexigencia y de qué manera esta ha sustituido el autocuidado en muchas personas? La autoexigencia, ¿verdad? Más en estos días que estamos siempre en la mira de todos, están las redes sociales, tenemos muchos ojos alrededor de nosotros. Y es ahí cuando comenzamos a querer hacer más en vez de ser. Y nos volvemos autoexigentes porque tenemos expectativas más altas, entonces tenemos que vivir la vida corriendo, creando, haciendo, sin disfrutarnos las cosas cotidianas, nuestro momento presente. Eso lamentablemente lo que ha creado es una ola de desencanto, de ansiedades, de vacíos, de desconexión. La autoexigencia está cuando de repente nos vemos que somos muy exitosos, porque ante los ojos de los demás, ¿verdad? Somos exitosos, logramos todas esas expectativas, pero cuando llegamos a nuestra intimidad nos sentimos solos y vacíos. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿lo que yo estoy haciendo en mi día a día realmente va alineado con quién soy, con mis valores, con lo que yo quiero, con mis metas? ¿O lo que yo estoy haciendo realmente es un camino de carrera para lograr lo que otra persona espera de mí, o lo que la sociedad espera de mí, o lo que el núcleo en el que me encuentro espera de mí? Y eso es muy importante hacerlo conciencia, porque vivir anclado de la autoexigencia es precisamente estar anclado a la expectativa, y eso nos desconecta de quienes somos. Ajá, ¿cómo se manifiesta ese momento en que una persona se da cuenta de que está perdida en sí misma? Bueno, le puedo decir por experiencia propia, que es una de las cosas que comparto aquí, pero aquí hay muchos más detalles, ¿verdad? Pero se siente un vacío inexplicable. Yo, en términos personales, pues tengo mi carrera profesional, ejercí mi carrera profesional, ante los ojos de los demás yo era una mujer exitosa, pero cuando yo llegaba a esas noches de intimidad, que era lo que le estaba mencionando, yo me sentía triste, me sentía vacía, me sentía desconectada. Yo decía, ¿pero qué es esto? Esto no va alineado porque no estaba siendo coherente. Y se siente un vacío, una desconexión, una falta de propósito, porque nada te llena, porque nada te llena. Yo creo que esa es la palabra, ¿verdad?, que más simple podría describir lo que es un proceso de desconexión cuando no estamos alineados con quienes somos. Ajá, ¿y qué señales internas nos indican que es el momento entonces de detenernos y volver a invitarnos con intención? Precisamente ese vacío, esa señal, ese momento donde no sabemos qué es lo que nos pasa, es ahí donde tenemos que accionar y preguntarnos, es mirarnos en un espejo, decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que tengo que hacer diferente para que mis circunstancias cambien y sean diferentes? Porque como siempre decimos, ¿verdad? Haciendo siempre lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Así que ese es el momento clave, el momento detonante, cuando te preguntas, ¿qué tengo que hacer diferente para poder sentirme diferente? Exacto, entonces Desenredando tu Ser, este libro, reconciliarse con la propia historia, sería eso, ¿verdad? ¿Y qué pasos tú consideras que son esenciales en ese proceso? Bueno, en el libro tengo
una serie de herramientas que te van a ir guiando, porque esto es una guía, para que yo te vaya a dar la ñapita. Y yo creo que el primer paso de todo proceso es atrevernos a ser vulnerables. Y esto no es fácil, porque cuando nos atrevemos a ser vulnerables, es cuando nos atrevemos a encararnos con las preguntas que no siempre nos queremos hacer. Y si nos hacemos una pregunta, tiene que haber una respuesta. Pero esa respuesta me hace responsable de qué voy a hacer después. Hay otros pasos. Y hay otros pasos a seguir. Pero el primer paso es atrevernos a ser vulnerables, atrevernos a mirar nuestras heridas, atrevernos a mirar nuestro dolor, a no juzgarnos, ¿verdad? Y simplemente comenzar a accionar con las preguntas correctas. Y por ahí, ¿verdad? Vas a ir dirigiendo tu camino a poder encontrarte y a desenredar tu ser. Los invitados y lectores ya tienen ahí que un interés por cuáles son esos otros pasos. ¿Cómo influyó tu proceso personal en la honestidad y la profundidad con la que escribiste este libro? Pues precisamente mostrando esa parte de mí, esas historias de mi vida que no siempre se hablan. Para yo poder conectar con tu dolor, yo tengo que abrirte mi dolor y mostrarte mi dolor. Desenredando tu ser muestra mucho de mis vulnerabilidades, de mis situaciones más íntimas. Y lo hago desde una perspectiva no tanto para que me mires a mí, sino para que mi historia sea un espejo para tu historia, para que puedas mirar tu vida y te mires a ti. Y digas, espérate, quizás esto me puede estar pasando también. Por eso es que quizás me siento así, ¿verdad? Y esa es de la mejor manera que yo puedo realmente conectar con cada uno de ustedes, mostrándote mi dolor. Yo siempre digo que a veces el dolor de uno es medicina para el otro, así que ahí te doy mi dolor por si alguna de esas vivencias te alinea y te encamina a poder encontrarte contigo y a mirarte en ese espejo y decir, esto también me aplica a mí. Sí, puedo decirle que es cierto, has logrado que yo me mire cuando estoy leyendo. Ya no leo a Leslie, me estoy leyendo yo. Y sinceramente se logra con como lo escribiste. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando tu metodología transformadora y combinar entonces la reflexión, la conciencia y esos ejercicios prácticos? Pues dentro, ¿verdad?, de lo que es Desenredando tu Ser, presento una metodología creada por mí que se basa básicamente en mis acciones diarias. Yo todo lo cuestiono, yo soy bien preguntona y así mismo soy con mi propia vida. Cuando llega la noche me pregunto por qué me siento así, me doy ese espacio de pensar, de sentir, de reflexionar y de sacar. Y en ese sacar puede ser escribir, puede ser hablar, ¿verdad? Y es precisamente lo que te muestra a ti, esas herramientas que para mí han sido útiles para poder encontrarme, para poder desenredarme en mi día a día, porque como algo siempre digo, ¿verdad? La vida a veces te pone en situaciones similares a lo largo de tu camino y puede ser que en una etapa de tu vida tú hayas superado un cierto tema, ¿verdad? O un miedo y de repente pasan los años y te enfrentas con ese mismo miedo. Pero cuando tenemos las herramientas, entonces podemos, ¿verdad?, hacernos conscientes de cómo lo vamos a manejar distinto. Y esas herramientas son las que están aquí en esta metodología. No tiene un orden en específico, porque sería como que muy fantasioso yo decirte la guía perfecta para tú poder desenredar tu vida es del punto 1 al punto 10. Eso es imposible, porque no hay un camino único, no hay una manera única, ¿verdad? Somos seres individuales con experiencias distintas, pero sí cualquiera de los pasos que están dentro de la metodología. Por eso es que viene el diagrama en una forma en específica que usted se va a enterar. Va lo que está diciéndose, ¿cómo puede ese libro servir como un mapa para resolver la esencia? Claro, precisamente ahí yo te presento una forma dentro de mi metodología, ¿verdad? Donde en cualquiera en la que te establezcas, tú puedes llegar a tu centro, ya sea empezando desde la parte externa hasta la interna, de la interna hasta la externa, pero te alinea. Y ahí te vas a hacer las preguntas correctas, te vas a hacer
Vas a tener esas pausas necesarias para que entres en un proceso de reflexión, en un proceso de que puedas conectar con tus vivencias, con tu historia y te puedas reconciliar con quién eres. Y desde tu experiencia profesional, ¿cuál entiendes que es el mayor obstáculo que enfrentan las personas cuando desean iniciar ese cambio? Definitivamente el miedo a la expectativa. El miedo a la expectativa porque eso requiere una serie de cambios, de acciones y una responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos hacemos conscientes de que ya hay ciertos entornos que nos lastiman, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer cambios para no frecuentar esos entornos. O vamos a poner límites saludables. Y no necesariamente las personas que no están en ese proceso de conocimiento y demás, quizás no están en ese proceso, no te van a entender y van a ver como que eres egoísta, como que cambiaste, como que... Entonces vamos a experimentar a veces rechazo, a veces distancia, a veces juicio. Y ese es el miedo mayor que se tiene cuando hay un proceso de cambio. Así que definitivamente una de las barreras más grandes que yo siempre encuentro en mis sesiones de mentí o de coaching es precisamente el miedo a ser juzgados, el miedo, ¿verdad?, a cómo me van a mirar o cómo voy a dejar de ser aceptado en ciertos entornos por los cambios que tengo que hacer. Y es que es inevitable el cambio, porque cuando nosotros decidimos mejorar como personas, tiene que haber un cambio. Entonces quiere decir que podemos afirmar que cambiar sí es posible. ¿Y qué se necesita entonces para sostener ese cambio con el tiempo? Porque puedes cambiar hoy, pero... Para hacer ese cambio y sostenerlo con el tiempo, ¿verdad? Para poder sostenerlo con el tiempo necesitamos ser conscientes. Y la conciencia la hacemos a diario sobre cómo nosotros evaluamos y nos miramos y evaluamos nuestras acciones, lo que hacemos. Y poder ser coherentes, ¿verdad? Al principio comencé precisamente con esa frase porque la coherencia es lo que te deja saber a ti que vamos por el camino correcto porque no hay un conflicto interno. Pero en el momento en que somos conscientes de eso y diariamente estamos presentando conflictos internos porque no estamos en balance, hay algo que se salió de balance, nos hacemos esas preguntas correctas y accionamos a tomar las decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Es ahí donde somos consistentes a lo largo del tiempo. Yo digo, aquí quizás en el libro puede ser que haya cosas que yo haya superado y de repente, como mencioné ahorita, vuelvo y me enfrente con ellas, pero ¿cuál es la diferencia de antes a ahora? Es que soy consciente y al ser consciente las trabajo y por eso puedo ser consistente. Luego de desenredar tu ser o nuestro ser, ¿cómo enfrentamos el mundo de una manera más consciente y alineada? Después de desenredar nuestro ser, podemos enfrentar el mundo de una manera más consciente y alineada, precisamente tomando las decisiones diarias que tenemos que tomar, aferrándonos a algo que yo no puedo dejar fuera de la ecuación y es a nuestra fe. A veces nosotros vamos a tambalear y a veces vamos a encontrar procesos difíciles, pero cuando reconocemos que hay una fuerza superior que nos direcciona y que nos hace caminar en propósito, es precisamente donde sale esa fuerza, no sabemos de dónde, que nos mantiene de pie. Así que para que esto pueda ser sostenible, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida, tenemos que aferrarnos a algo más grande que nosotros. Y yo digo que no podemos dejar fuera esa convicción de que tenemos una luz, de que tenemos un guía y de que hay un todopoderoso, ¿verdad?, que nos sostiene. Amén, amén, amén. Bueno, ahora este libro ya está en el mundo, ya lo podemos adquirir. ¿Cuál es tu deseo más profundo para cada persona que se acerque a tus páginas? Mi deseo más profundo es que este libro realmente sirva de espejo. Mi deseo más profundo es que este libro te invite a la transformación. La motivación es hermosa, pero es muy efímera. Y yo no quiero motivarte. Yo no quiero que tú salgas leyendo el libro y digas, ay, yo quiero comerme el mundo y ahora sé lo que voy a hacer, pero pasaste un coraje y después se te olvidó todo.
yo quiero transformarte y la manera en que, o sea, invitarte a la transformación, porque ese no es mi trabajo. El libro no tiene como trabajo el que vaya a hacer algo, eso es tuyo, ¿verdad? Es si tú te lo permites, es tu camino, pero te invita a la transformación, es una guía para que todos los días acciones en pro de tu bienestar y te aseguro que no vas a ser la misma persona después de terminar de leer ese libro. ¿Podrías mencionarle un poco de la estructura del libro que tiene la oportunidad de que la persona escriba? Claro, este libro más que un libro de lectura es una experiencia. Yo quise trabajarlo de esa manera porque de la única, por lo menos para mí, como herramienta, yo tengo que estar activamente en los procesos para poder hacer los míos. Así que este libro te invita a que puedas tener conocimiento, a que puedas ver vivencias, a que puedas obtener herramientas, pero que puedas también trabajarlas. Es un libro que te invita a accionar capítulo por capítulo. Y cuando accionamos, las cosas no se pueden quedar igual. Y es por eso que te invita a la transformación, a la reflexión. Y es una guía, es una guía. Así que al final de todo, deseo de todo corazón que este libro sea de esperanza, de guía, de propósito, pero sobre todo de transformación para ti. Y si lo es para ti, también es para los tuyos. Sí, es maravilloso, te lo digo, yo lo estoy leyendo y siento que estoy evaluándome y que tengo la intención de hacer los cambios que sean pertinentes para mi vida, que es lo que tú estás buscando y se logra. Y por eso quería que explicara la estructura, porque ahí puedes tú misma escribir lo que estás pensando en ese momento, de lo que leíste y de lo que piensas que puedes hacer a esos fines, o de que esa historia que es la que te está marcando, la reconoces en ese momento, porque a veces eso se queda en la mente y está un poco apagado, y solamente lees y vuelve a llegar, que es lo que tú dices, vuelves a estar consciente de algo que te pasó y que eso ha significado en tu vida todavía. Así que, lectores, aquí está este maravilloso libro, aquí está la autora. Si deciden adquirirlo, es un magnífico regalo en este momento para que la gente empiece el nuevo año desenredando su ser. Y está aquí el que pueda firmarnos, igual cuando lo adquieran. Si en la orden ponen que quieren su autógrafo, el libro ya también lo puede dedicar. Pues muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí y sobre todo de poder impartir liderazgo. Yo creo que una de las fuentes de liderazgo base para todos los demás roles de liderazgo es el liderazgo interno. Si nosotros somos líderes en nuestra vida personal, eso se refleja en nuestro ámbito profesional, en nuestras carreras, en nuestras familias y en nuestro entorno y en la sociedad. Porque al final de cuentas todo empieza por nosotros y qué lindo es trabajar desenredando nuestro ser para poder vivir una vida más plena, para poder romper esas barreras que nos detienen y para poder vivir con propósito. Así que muchísimas gracias. Gracias, pues Miguel, ya sabes, por aquí desenredando tu ser, adquiéralo, que no se van a arrepentir, esto es una joya. Y felicitaciones. Gracias, Silvia. Y gracias a la librería El Candil por la invitación. Muchísimas gracias.